Ya muchachos, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Hola Mauro. Mauro, ¿estás sin audio? ¿Estás sin micrófono? ¿Me escuchan Mauro, no? No, no me escuchan Mauro. Fernanda, ¿usted me escucha? Sí, sí. Ya, perfecto. El Mauro parece que está sin micrófono, porque no es que lo tengas activado, sino que parece que no puede hablar. Tiene que tener malo el micrófono. O no está, pero tiene el chat para escribir. Ya, está el Tommy. Tommy, se está conectando el Tommy. Ahí está el Tommy. Tommy, ¿cómo estáis? Hola, profe. Bien, hola. Bien, aquí estamos. Estamos un poquito más personalizados porque la otra clase era de todo el curso, así que. Sí. Tanto tiempo. Tanto tiempo sin vernos. Ya, todo bien. Una eternidad. Aquí estoy yo viendo un asalto que hubo ahí, oye, horrible. Ya. ¿Cerca de su casa? No, en la tele están diciendo que murió el hermano de Esteban Paredes en un asalto, el asaltante parece. Bueno, ese mundo se mueve un poco así, pues. Oye, bueno, estamos aquí ya admitiendo a los chiquillos, ya estamos todos casi adentro. Oye, entonces quiero partir un poco comentando un error mío, eh, soy humano, me puedo equivocar, y que tiene que ver con el tema de la actividad que yo les había indicado sobre el electivo, ¿ya? Entonces quiero rectificarla, yo igual envío un mensaje, no sé si lo recibieron, de electivo cuarto medio. Hola, buenas. Hola, ¿lo Hola, recibieron profe. o no el mensaje? ¿Qué mensaje? Ese que dice, junto con saludar que había olvidado juntar la actividad. Eso le iba a Ah, decir. ¿verdad? Yo lo vi hoy día en la mañana. No Sí, estaba el archivo. lo que pasa Me es que enredé mucho. hay un compañero me advirtió y me dijo, profesor, no adjuntó el archivo. Entonces fui raudamente a mirar y efectivamente, bueno, entre todo el trabajo de repente se me olvidó subir el archivo. ¿Ya? Pero aquí estoy yo, le estoy compartiendo un poco el espacio virtual y al igual que en común, aquí está el link y la clase, o sea, ahí dice el link para la clase. Entonces usted pincha ahí nomás y entra al tiro a la clase. No tienen que estarse compartiendo los links. O sea, un consejo, instalen Classroom en su celular igual. Copia los códigos y aparecen las clases en su celular. Entonces es todo más rápido con el Zoom y cosas por el estilo si es que no tienen computador. Oye, pero sí, aquí en la parte final está la tarea. ¿Ya? Está la tarea. La vamos a mirar porque yo cometí el error. Ahí le puse actividad formativa evaluada y si se dan cuenta la fecha cambió al 15 de mayo. ¿Ya? La fecha era para el 8, pero la cambié al 15 por el error mío de no haber subido la tarea. Y aquí está la actividad, entonces vamos a mirar. Ay, no se puede reproducir, qué raro. ¿Y por qué? Bueno, pero ahí está la actividad y son demostraciones de identidades trigonométricas, nada más que eso. ¿Ya? Entonces usted la hace, las puede hacer a mano nomás, a mano una foto y me la manda. ¿Ya? Por favor. Chiquillos, cualquier cosa me comentan también. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna cosa, yo les puedo dar una manito de cómo hacerlo. Recuerden que esta actividad evaluadas tienen como puntaje, etcétera, para tener un puntaje, pero a mí más lo que me interesa es que los indicadores que aparecen arriba, yo les voy a poner logrado en el fondo. Entonces, la idea es ir haciendo un seguimiento para que ustedes vayan logrando las habilidades. Logra demostrar, perfecto, lo logró. Más que el puntaje, o sea, y lo importante es aprender en esta etapa en la que estamos, ¿ya? Después nos vamos a preocupar de cómo vemos el tema cuantitativo, pero ya saben, ya se dan cuenta que la mayoría no, o sea, no va a repetir nadie este año. La asistencia no es un tema obligatorio, ¿ya? Así que eso es re importante. Pero es importante avanzar, aunque sea de a poco, pero avanzar y poder profundizar algunas cosas. Chiquillos, ¿quién de ustedes no está haciendo preu? ¿Quién no? Yo. Yo. Yo, yo. Levanten la manito. Hay un monito ahí para las reacciones, para Ahí. verlas. ¿Ya? Las reacciones está. Levantar la manito. Ya, uno, dos. Voy a aplaudir. Claro, aplaudir. La Fernanda Carter tampoco está haciendo o está haciendo. No, no estoy. Así que. No. Oye, Yo entonces tampoco. es súper importante que hagan las actividades Ay. que le estoy subiendo. ¿Ya?
Mauro igual, que haga las actividades de PSU que yo le estoy subiendo, porque ahí hay un montón de ejercicios y baterías que tienen que hacer. Entonces yo ya subí la primera tanda de números y yo lo que esperaría es que ustedes se intenten organizar y trabajen en eso y me vayan diciendo, profe, mire, yo ya terminé la parte de números. Entonces, a la medida que vayamos terminando la parte de números, vamos subiendo ahora, empezar con el tema de la parte de números complejos que voy a subir después. Números complejos y terminamos números y avanzamos después al tema algebraico para ir ganando un poco de tiempo. Entonces, vayan avanzando y vayan avisándome, ¿ya? Vayan avisándome en las clases, me dicen, profe, sabe que ya terminamos. Se pueden contactar ustedes internamente y se ponen ustedes mismos una especie de plazo. Ya, chiquillos, hagamos la guía 3 de aquí al viernes y la comparan, etcétera. Y se van ustedes mismos revisando ahí con los formularios. La idea es que vayan practicando, esa es la idea, ¿ya? Y como se redujo la cantidad de contenido, entonces va a ser un poco más amena la prueba de este año. O sea, no debería tener tanto estrés. Y vamos a ver qué pasa con la prueba, porque de aquí a fin de año, ustedes saben que puede pasar cualquier cosa. Vamos entonces a lo que nos convoca hoy día, y lo que nos convoca hoy día va a ser entrar en un nuevo tema, y este nuevo tema se llama sucesiones, ¿ya? Y vamos a ver qué es una sucesión, ¿ya? ¿Qué es una sucesión? Entonces vamos a partir, sucesiones, mira, y vamos a poner una pequeña introducción, un par de problemas, y vamos a reflexionar sobre ellos. Dice, suponga usted que está en el techo de un edificio, dice, bien alto, y tiras una piedra al vacío, la cual recorre 10 pies en el primer segundo. O sea, en el primer segundo recorre 10 pies. Este es una medida de longitud, usted sabe eso. 10 pies, en inglesa. 10 pies en el primer segundo, 48 pies en el segundo y 80 pies en el tercer segundo. O sea, a medida que va pasando un segundo, va recorriendo más pies en el fondo. Entonces la pregunta es, y así sucesivamente, ¿qué distancia recorrerá el objeto en el segundo 4, en el segundo 5, en el segundo 6, en el segundo 7? A ver, ideas. ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué ven ahí? Es como un problema de física donde ahí se puede sacar una velocidad. Sí, ya, pero en el fondo aquí, Hay un múltiplo. ¿Es que es como una función? a ver Sí. cómo, a ver cómo es. Alguien dijo que es como una función. ¿Cómo eso? Alberto creo que fue. Después vemos el comentario que hizo el otro compañero, Agustín. Dale, Alberto, a ver, tú estás diciendo algo. De que, por ejemplo, Y puedes rayar la pizarra si quieres. Ya, aquí tengo la libertad para que lo hagan. ya, en el segundo cero o ¿Ya? tiempo cero no recorre nada. En el n sub 1, por así decirlo, recorre 16, después 48, después 80, y Ya. eso Entonces, mira, después sigue una lógica. voy a hacer una especie de tabla. Segundo 0, 0 pies, ¿cierto? El 1, 16. Sí. En el segundo de tiempo, 48. 48. En el tercero, 80. Y en el cuarto, y en el quinto, y en el sexto, por ejemplo. ¿Cómo podríamos deducir de alguna forma qué está pasando ahí con estos números? Porque están cambiando los números, hay una especie de secuencia, ¿viste? Hay como una secuencia numérica. Entonces, claro, los segundos van pasando, pero abajo está dando un valor. Entonces, ¿qué está pasando allí? A ver, ¿alguien podría deducir cuál sería el resultado? Sería 112, 112. ¿Y por qué Sería 112? como 32, ¿o no? que cada segundo, o sea, bueno, en Da realidad, 32 pies. claro, es que nos, esa, a ver, desde el 16 hasta el 48 aumentó en 32, y desde el 48 hasta el 80 también aumentó 32, esa Ah, fue ya, la es lo que dice Agustín, o sea, al fondo que aquí, Sí, eso es lo que, claro, es lo que estás con lo que diciendo tú. dijo Tomás.
Claro, que es que siempre está sumando como 32. ¿Eso? Y siempre suma 32. Sí, pues, Ah. siempre suma 32. Entonces, fíjate O que. sea, excepto desde el 0 hasta el 1, pero Ya. Entonces, en el 5, ¿cuánto sería? 144. 144. En el 6, 176. 176. Bien. Y en el segundo, 25. A los 25 segundos. chuta. A ver, ¿cómo lo podríamos sacar? A ver, ideas. Hmm. A mí me gustan más las clases Habría- así que estar como explicando materia. Me gusta No, que lo habría que descubramos. hacer una ecuación. A ver, X por 32 más 16, Ya 16 más, a claro, ver, algo así. a ver, ordenemos. 16 más 32 por 25. Ya, espérate, dice 16 más 32 por 25. Eso dice No sé, la ahí Fernanda Salamanca. la Ya. diré nomás. Ya, eso es. Ya, Pero el ¿están? 25 sería la X o el N. Ya, entonces, tú lo estás modelando desde que la cantidad de pies va a ser igual a 16 más 32 por segundos, por el tiempo, Sí, ¿cierto? Eso es, como por el tiempo, eso es como la variable, como la X, ya. Oye, pero ¿da o no da? Porque no tengo idea. esta fórmula debería funcionar para todos los momentos, po. Por ejemplo, No veamos, aplica ese sub-0. eh, 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 este no corre en el fondo porque no hay tiempo en ninguna parte, no hay tiempo ni distancia, pero sí podemos partir del valor 1. Entonces, la pregunta es, vamos a trabajar con natural aquí, eso es importante. Oye, y la pregunta es, ¿funcionará esta fórmula si yo quiero calcular, por ejemplo, lo que me dio en el segundo 3? Por ejemplo, si ese vale 3, quedaría para un x igual a 3, Pero el S sería 2 quedaría segundos p. porque partiríamos del... Ya, pero es que tú me dijiste que si yo quería calcular el 25, era 16 más 32 por 25. No, Profe, pero si no da. no, No, profe, no da. Tiene que ser No, un segundo más. un el segundo. sumarle 32 no sería calcular el valor anterior. Y al sumarle el 32 me da el que viene. Claro, claro, eso podría ser, pero ¿cuánto sería el de 24? Ay, ¿Viste? Entonces, en el fondo, igual la reflexión es válida, en el fondo, porque el anterior le sumo 32 y llego al siguiente. Esa es la lógica. Está súper bien. Esa es la lógica para armar el modelo. Y lo que hizo la Fernanda, en el fondo, está bien. Porque dijo, yo tengo uno, que el que partí, que eran 16, le sumo 32 por 25. Pero explícanos, Fernanda, un poquito, ¿a qué te referís con que ese 32 por 25, qué es o qué representa? No sé si sería una razón. No, profe, pero ¿por qué pusiste 32 por 25? ¿Qué es eso para ti? Eh, se supone que serían los pies que avanza. Sí, serían los pies que avanza durante un determinado segundo. Ya, mira qué interesante lo que está diciendo. A ver, ¿alguien iba a decirme algo ahí? ¿Alguien habló? ¿Quién fue? ¿Alberto? no, yo le iba a decir que la fórmula que había puesto ahí, ¿Ya? da 816. Y esos son pies, y lo pasé a metros, y no hay edificios tan grandes. Claro, claro, yo lo entiendo, pero es una simulación, mija, está súper bien, sí, es la rigurosidad de la realidad, pero yo lo que quiero es ponerlo en el aprieto de tratar de armar el modelo, porque el paso que dio la Fernanda y lo que explicaba ahí recién el compañero y lo que se dio cuenta Agustín y Tomás, está súper bien, porque en el fondo ese es el sentido. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que esa formulilla va a funcionar siempre? A ver, Tommy. o sea, como algo un poco, no sé si desligado del tema que estamos ahora, pero creo que la fórmula está mal, la planteé un poco mal. Ya, ¿y cómo debería ser, Porque según tú? el 25, o sea, debería ser como, a ver, 16 más 32, o sea, más paréntesis 32
por, abre paréntesis, x menos 1, cierra paréntesis. Porque si es que estamos reemplazándolo por el segundo, si es que lo ocupamos en el segundo número 1, sería 16 más 32, y ahí es 16. Ya. Y ya, entonces mira, el Tommy hizo hizo una diferencia aquí. Él, en vez de X, que fue lo que puso la Fernanda aquí, la Fernanda originalmente puso 16 más 32 por X. Eso dijo. Entonces ella dijo, el X es el segundo en el que estoy, po. Gracias, hija. Espéreme abajo, sí, yo termino el ligerito. 32 por X. Y aquí el Tommy puso 32 por X menos 1. Entonces yo quiero entender por qué le pusieron 32 por X o 32 por X menos 1. Entonces, ¿qué representa esa multiplicación? Ese paso es el que falta. Y ahí nos vamos por un todo. Vamos, explíqueme. Profe, pero ¿tendría una caída en el momento 00? En el No, punto no, 00. no, tratemos de omitir Entonces- el 00. Tratemos de omitir el 00. Entonces, ah, ya. No, porque en No, el no. 00 no hay caída. En el 00, Entonces partiría del 1. Y entonces exactamente. nuestro 1 sería nuestro 0. Ya, bien. Entonces, ¿qué representa 32 por X o 32 por X menos 1? ¿Cuál es el que funciona en el fondo? ¿Cuál de los dos? El del Tommy. La lógica que yo ocupé fue que si es que la x equivale a la posición en segundo en que estamos en la tabla, si es que ocupamos el segundo número 1, 1 por 32 sería 32 y 32 más 16 es 48. Ya, perfecto. Pero en el segundo 1 da 16. Ya. Entonces, Ya. está funcionando. Ya. Y entonces, ¿y qué representa X menos 1? Ah, El segundo anterior. ¿Alguien conoce a Auronplay? No es alumno. No El es Luis. ¿Ah? Ayer está la videollamada. No es alumno mío, así que no lo voy a dejar entrar. Así que si es algún compañero, por favor, adviértanle El Ruiz. El Ruiz. adviértanle que tiene que entrar con el nombre, porque no, si Que no, no. el Ruiz es Hannah Montana, entonces tiene una personalidad que es el Ruiz y el otro es el Europlay. Ya, pero es él, ¿cierto? Sí. Ya, para dejarlo entrar, porque si no. Ya, entonces, pero adviértanle que cambie el nombre, por favor, porque si no. Ya. Oye, ya, pues entonces, mira, quiero que veamos lo siguiente. ¿Cuántas veces yo sumo 32 cuando llego al 25? No. 25 veces. ¿25 veces? Porque O 24. si fuera 25 veces, esta es la fórmula. Porque, o 24 veces. Seguro. ¿Y qué hace que yo sume 24 veces? Que no parte el 32 en el 1. Exactamente. Yo no sumo 32 en el primer valor. Ahí no hay sumo de 32. Entonces sumo desde el segundo dato, desde la segunda posición, desde el segundo número de la secuencia numérica. Entonces fíjate que siempre para llegar a un determinado momento vamos a tener que restarle 1, en el fondo, que sería el primer dato, ¿ya? Pero en el fondo a lo que quería llegar es que este 32 por X menos 1, en el fondo lo que está diciendo es que vamos a sumarle al 16, que es el primer valor, una cierta cantidad de veces 32. ¿Cuántas veces? X menos 1 o N menos 1. Así que fíjate que aquí nosotros podríamos encontrar una posición determinada. El valor, el número, esto nos podría ayudar a determinar un valor en cualquier momento de esta relación, de esta pura relación. Pero esto que está aquí, chiquillo, es la fórmula para las sucesiones aritméticas. O sea, en este ratito, en 10 minutos, ustedes descubrieron la fórmula completa de la sucesión aritmética, sin necesidad de hacer una clase. Súper bien. ¿Ya? Ahora lo vamos a modelar eso. Lo vamos a transformar en un modelo, que es el mismo que ustedes encontraron, pero lo vamos a ir encontrando ya un poquito más formal.
Pero lo importante era entender esta relación. Que aquí, fíjate, aquí voy sumando siempre la misma cantidad. La misma cantidad. ¿Cuánto voy sumando siempre? 32. Fíjate que el 32, lo que uno suma siempre, aparece en la fórmula. Eso se multiplica por una cierta cantidad de veces menos 1. ¿Por qué? Porque la primera opción no la tengo. Entonces voy a sumar cierta cantidad de veces según la posición a la que llegue. El dato que está en la posición 25, el dato que está en la posición 12, el dato que está en la posición 3. Entonces, depende qué dato quiero encontrar en qué posición. Esta sería la primera posición, el primer dato. Este sería el segundo dato. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar los distintos valores que va a tener una secuencia numérica que respeta un cierto patrón. ¿Y cuál es el patrón aquí? En este caso es sumar siempre 32. Entonces yo podría decir ya, ¿qué número va a estar en la posición 125 si yo al 16 le sumo siempre 32? ¿Viste? Y me anticipo a un comportamiento numérico. Y de hecho estamos hoy en día, como yo decía también en el caso de las funciones, estamos hoy en día en un mundo que está como bombardeado por el tema de los comportamientos numéricos. Entonces igual es importante estar echando una medida a este tipo de comportamiento. El comportamiento es que siempre sumo lo mismo. Mira, siempre sumo lo mismo, una suma permanente. Y fíjate que aparece aquí entonces la posición que yo ando buscando, o sea la posición menos 1 que yo ando buscando, porque voy a sumarle uno menos, en el fondo, por la primera posición. Aparece cuánto le voy sumando yo cada vez. ¿Y qué sería el 16? El primer valor. El primer valor que yo tengo. Eso tiene un nombre, eso se llama una sucesión de tipo aritmética. ¿Ya? Y lo vamos a ver enseguida cuál es el modelo. Bien, súper bien. Vamos ahora a un segundo problema. Ya, aquí estamos bien, súper bien. Me encantó esto. Chiquillos, echan de menos las clases presenciales, ¿no? Sí. Sí. Pero Sí, sienten, las clases presenciales eran 1000 veces mejor claro, que las virtuales. pero sienten que yo, por lo menos en mi clase, estoy intentando de que sean lo más parecidas a las clases presenciales. No, profe, si lo hace bien, no se preocupe, es más como por un tema de que naturalmente va a ser mucho mejor hacer una clase como cuando Claro, estamos en y nos presencia, todos vemos, y nos vemos y nos hablamos directamente, y nos comunicamos corporalmente, y nos reímos, y eso es, in- es irreemplazable en el fondo, es irreemplazable. Pero quiero que igual entiendan que en lo personal, y yo sé también que varios de mis colegas están haciendo un tremendo esfuerzo porque esto sea lo más rico posible, lo más constructivo, lo más que apoya el aprendizaje dentro de las posibilidades que tenemos. Yo tengo una metodología para trabajar online. Yo trabajo, ustedes saben, yo soy súper riguroso en eso. Entonces, es por eso que parto de esta forma trabajando. Así que estoy haciendo todo mi esfuerzo del mundo para que esto sea lo mejor posible. Oye, situación 2. Cuando una bacteria entra al cuerpo humano, se duplica la primera hora y se sigue duplicando cada hora, ¿qué pasa? ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 10 horas? ¿Cómo podríamos modelar eso? Si yo les dijera que, por ejemplo, que al principio yo tenía 40 bacterias. Habían 40 bacterias. ¿Cómo podríamos modelarlo eso? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué diferencia tiene ese problema con el anterior? El anterior era lineal ¿Cómo, De que cómo? van a o haber de dos factores crecimiento que van a lineal. variar. A ver, dos factores que van a variar. ¿Cuáles van a ser eso? Y uno va a ser que se duplique la cantidad y otro la cantidad de tiempo que transcurre al momento de multiplicarse. Ya. Tratemos de usar la misma lógica que usamos en el primero. Tratemos de armar una especie de tabla, ¿ya? Como para ver qué pasa. Entonces, ¿qué debería llevar esta tabla en este caso? ¿Qué variables son? La La bacteria hora. y la hora. y la cantidad de bacterias. Ya, horas y bacterias, perfecto, ya. Entonces vamos dice, Primero. una bacteria, 40 bacterias del cuerpo humano, se duplica la primera hora. Ya, O entonces, sea que en la hora cero habrían 40 ya, bacterias. si en la 0 hay 40, en la hora 1 se duplica. Entonces, Y ¿cuántos van a había? haber 80. Habían 80. A la hora 2, 160. 160. A la hora 3,
240. 240. Ya. 240, espérame. Voy a rayar con otro color. Entonces, aquí lo que hicimos fue multiplicar por 2, ¿cierto? Sí. Multiplicamos por 2 una vez. Aquí esto de acá también lo multiplicamos por 2. Y esto que está aquí lo multiplicamos también por 2. Entonces la pregunta ahora es, sin pasar por cada término en el fondo, ¿cuánto habría a las 10 horas? Es más, ¿cuánto habría a las 25 horas? Si no hacemos... Profe, A ver, dale. sería 40 Ya, por 2 elevado a x, creo. por 2 elevado a x. Sí. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué sería x? Cada hora. Bien, Creo. entonces, el dato que ando buscando en la posición, la x sería como, ¿en qué momento, cierto? ¿En qué lugar estaría? Ya, en x. Veamos si funciona, Agustín. Veamos si funciona. Veamos, elijamos uno que sea conocido, el 3. Si la x vale 3, sería 40 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Pero fíjate que si yo veo las posiciones, este sería el de la primera posición, este sería el de la segunda posición, este sería la tercera posición, y la tercera hora sería la cuarta posición. Entonces, si yo quisiera saber el dato que estaría en la cuarta posición, o sea, a la tercera hora, ¿qué debería hacer esta fórmula? X más 1. Muy bien. Entonces, si a 3 le restamos 1, fíjate, Menos 1. sí, sí, pero aquí la diferencia va a ser la siguiente, que si aquí la X va a significar no la hora, sino que la X va a significar la posición. ¿Estamos? La posición. Entonces la posición 4, que sería la cuarta hora, menos 1, me daría 3. Fíjate que eso me daría 40 por 2 elevado a 3, que sería 8. Y 4 por 8 son 32. 320. ¿No me da 240? Entonces, ¿dónde está el error? ¿En la fórmula o en la tabla? Alberto, La fórmula. La fórmula. ¿por qué la fórmula? ¿Dónde borro? ¿Cuál es el doble de 160? Pero 160, el doble de 160 es 320, no 340. 320. Ahí estaba el detalle, ¿ya? Cuidado con eso. No, pero era un pequeño error en la suma, ¿no? Ya. En la multiplicación, perdón. 320, ya. Entonces, fíjate que, Ameli, ¿hay olor a quemado, hija? Ya. Se está quemando mi casa, así que tranquilos. Oye, fíjate, entonces aquí encontramos un modelo completamente distinto al anterior. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia tiene este modelo, este problema, en comparación con el anterior? Porque aquí igual aparece una secuencia numérica, mira, aparece de 40, 80, 160, 320. ¿Qué diferencia tiene eso con el caso anterior? Chiquillos. Aquí se ocupa un exponente, una potencia. Ya, aquí hay una potencia. ¿Y qué representa esa potencia en el fondo? Ese 2 elevado a x menos 1. Del punto de vista Un numérico. crecimiento exponencial. Sí, hay un crecimiento exponencial, bien. Pero aquí, en el caso anterior, yo al dato anterior, ¿qué le hacía para llegar al dato siguiente? El cociente entre los términos. Bien, súper bien. Aquí hay una división entre los términos. Si yo divido un término con el anterior, eso va a dar siempre constante, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo un a sub n más 1, el término n más 1, Se le multiplica. Ah, espérame, y lo divido por a sub n, que sería el anterior, ¿cierto? Eso siempre me va a dar un valor constante. ¿Sí o no? De hecho, sí. mira, si yo el 320 lo divido por 120 da 2. El 160 lo divido por 80 da 2. Si el 80 lo divido por 40 da 2. ¿Y qué representa ese 2? La duplicación, po. Entonces, fíjate que en el caso anterior,
si nosotros, teníamos que hacer un cociente entre los valores, en el caso anterior, el que sumábamos siempre 32, ¿qué teníamos No que hacer? daba. No, po, entonces el cociente en el anterior no sirve para encontrar una constante. Entonces, ¿cómo encontramos la constante del 32? En el caso de arriba. Nosotros teníamos una sub n, y ese sub n, ustedes dijeron que le sumamos 32, y llegamos al a sub n menos 1. Perdón, n más 1. ¿Cierto? Eso es lo que hacíamos. Entonces, ¿qué relación debería hacer yo entre a n más 1 y a sub n, o sea, entre un número y su anterior, para encontrar este valor del 32? La diferencia que hay entre cada uno. La diferencia, o sea, sería a sub n más 1, y si yo le resto el a sub n, vamos a encontrar también un valor constante. Entonces, fíjate que en el primer caso, ese valor constante nosotros le vamos a llamar diferencia. La diferencia. La diferencia que hay entre uno y otro, porque una resta. En cambio, acá abajo, esta constante le vamos a llamar, como dijo la Fernanda por ahí, esa le vamos a llamar R, porque es una razón. Una razón. Hay una proporción constante de crecimiento ahí. ¿Viste? Que es 2 en este caso, el doble. Eso va a ser R, una razón. Entonces, fíjate que con estos dos problemas le dimos inicio y ahí están todos los elementos que vamos a ver teóricamente ahora, a partir de lo que ustedes bien descubrieron, que son dos tipos de sucesiones numéricas, ¿ya? Dos tipos de sucesiones numéricas. En la primera, nos dimos cuenta que hay un valor inicial que siempre le sumo la misma cantidad, ¿ya? Siempre le sumo la misma cantidad y aparece una secuencia numérica que va a tener un nombre que va a ser aritmética. En cambio, en la segunda no estoy sumando, sino que lo que estoy haciendo es multiplicar siempre por el mismo valor. Y aparece también un modelo que nosotros podemos ir transformando, ¿cierto? De una cierta forma. Entonces, mira qué interesante este tipo de comportamiento que va a llegar en algún momento a transformarse en una situación problemática modelada real a través de estos modelos de progresiones numéricas. Entonces, fíjate, ¿qué es una sucesión entonces? En general, una sucesión va a ser un conjunto de números reales en un cierto orden específico. Cada número va a ser llamado el término de una sucesión, el término 1, el término 2, el término 3, hasta el término n, si tengo una cierta cantidad finita de términos. Ojo, las sucesiones pueden ser finitas o también podría ser infinita, depende del problema que nosotros o de la situación problemática que encontremos. Por ejemplo, en el caso del edificio, como muy bien dijo el Benja, esa sucesión es finita. Porque ¿cuándo termina la sucesión? Cuando llego a completar la altura máxima del edificio. Porque no puedo seguir bajando en el fondo. ¿Estamos? Entonces ahí tengo un caso de una sucesión que es infinita. Pero en el caso de las bacterias, estábamos en presencia de una sucesión, que es esta progresión numérica infinita, porque si yo no le inyecto bacterias, etcétera, esta progresión de bacterias podría seguir subiendo sin control, ¿ya? A ser infinita. Entonces ahí tenemos algunos casos que son finitas, y las finitas versus las infinitas, cuando las representemos numéricamente, fíjate que van a tener puntos suspensivos para indicar que sigue esa secuencia de forma infinita, ¿ya? Ahora, fíjate que ahí tenemos otros ejemplos que son finitos, del menos 27 al 30, y también otro ejemplo que está en años, ¿ya? Ahora, una cosa importante en las sucesiones es que las vamos a escribir de una forma especial en matemáticas, ¿ya? Ahí, ese cuadradito que aparece ahí debería decir reales, ¿eh? Pertenece a los reales. Estamos hablando con números reales. Puedo trabajar con fracciones, decimales, con raíces, con todo eso. Entonces, se llama una sucesión de números reales a cualquier secuencia de números que tiene esa forma. Va a llevar una especie de corchete a los lados y va a aparecer, mira, el término a sub 1, a sub 2, a sub 3, puntos suspensivos si es que la sucesión es de tipo infinita. ¿Ya? Y fíjate que nosotros vamos a poder encontrar también, bueno, y el i, el a sub i, el i significa la posición que yo ando buscando, por ejemplo. Si el a vale 1, sería la posición 1. Si el i vale 2, sería el a sub 2. Si el i vale 10, estaría buscando el a sub 10, que sería la posición 10 de esta secuencia numérica, ¿ya? Entonces, muchas sucesiones se pueden representar mediante una o varias expresiones algebraicas. Nosotros podemos mirar la secuencia, como ustedes bien lo hicieron, y podemos encontrar una expresión que represente ese comportamiento, ¿ya? Ese comportamiento. A veces se divide, a veces se multiplica, a veces se suma, a veces se resta.
a veces se eleva al cuadrado, a veces se saca la raíz cuadrada, depende de lo que tengamos como secuencia numérica. Entonces, y la expresión algebraica que nosotros vamos a encontrar, que por ejemplo fue la que ustedes encontraron, que representa el comportamiento de esa secuencia, le vamos a llamar término general. Entonces nosotros podemos encontrar un término general que nos va a ayudar a encontrar cualquier posición en algún momento de esta secuencia. ¿Ya? Eso es re importante, entonces vamos a poner en juego un poco nuestros conocimientos algebraicos en esta etapa. ¿Ya? Mira, entonces aquí tenemos término general de una sucesión. Por ejemplo, aquí tenemos un término general. Dice A sub n va a representar esto del término general. ¿Cómo podemos encontrar un término cualquiera? El término enésimo, ¿ya? Que también se hace con llave, como está escrito acá arriba. Vamos a hacerlo con una llavecita, una A sub n también puede ser, y va a ir acompañado de un igual, y ahí en el igual vamos a escribir una expresión algebraica que va a representar este comportamiento. Y fíjate, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo una sub n. ¿Ya? Lo puedo poner con llave o lo puedo poner sin llave. Como hay varios autores, varios textos que lo hacen así. Y aquí tengo una expresión algebraica que representa n, las distintas posiciones. Entonces, podemos ir encontrando los términos de esta sucesión, que ya está escrita de forma algebraica. Entonces, vamos a escribir los términos de esta sucesión, la vamos a hacer ahora por extensión, fíjate, y vamos a decir, ya. Si n vale 1, o sea, el primer término, cuando n vale 1, ojo, n tiene que pertenecer a los números naturales, ¿estamos? Pertenece a los naturales, estamos en que n es un natural. Entonces, si n vale 1, ¿cuánto me daría esto? Si n 2. vale 1, daría 2. Ese sería el primer término. Entonces, el A sub 1, cuando n vale 1, el primer término sería 2. Vamos ahora al segundo término, el A sub 2. ¿Cuánto sería el A sub 2? Cuando la n vale 2. 5. Daría 5. Perfecto. Después, el A sub 3, ¿cuánto sería? 10. Sería 10. Sería 9 más 1. Sería 10. Voy a colocar uno más, el A sub 4. 17. Sería 17. Perfecto. Entonces, fíjate que, bueno, y puedo seguir encontrando ahí hasta llegar al A sub n, y el A sub n, que sería el último término que podríamos encontrar, estaría dado por la expresión n cuadrado más 1. ¿Ya? Pero muchas veces, en muchos problemas aplicados, como los que estuvimos viendo, que tienen que ver con la física, con la biología, etc., fíjate que muchas veces yo no conozco la expresión algebraica. Ya la sé, a lo mejor alguien la modeló y la conozco, pero a veces me encuentro en un problema donde hay un comportamiento numérico de crecimiento de bacterias, de crecimiento de ventas, de crecimiento de capital, de, no sé, de número de infectados, por ejemplo, pensando en lo que pasa ahora, y solamente tengo los números y cómo se van comportando los números. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de encontrar esta expresión algebraica que va a modelar esta situación. Y entonces es súper útil siempre ir analizando aquí arribita cómo se construyó el número. Este número es 1 más 1. Mira. Este 5 también podría ser 4 más 1. Este 10 es 9 más 1. Este 17, yo digo, oh, mira, ahí hay un 16 más 1. Ah, perfecto, entonces me estoy dando cuenta que yo a algo le estoy sumando siempre 1. ¿Y a qué le estoy sumando siempre 1? Al n elevado al cuadrado. Y eso me puede ayudar al descomponer los números en sumas, en restas, en multiplicaciones, en divisiones, etcétera, en cuadrados o en raíces cuadradas. Yo puedo ahí, a medida que hago ejercicio, me voy a ir dando cuenta que puedo ir descomponiendo los números para encontrar la expresión general que pueda modelarme esta situación numérica. ¿Ya? Chiquillos, ya estoy terminando, cumpliendo con esta primera etapa de la primera clase sobre esto. Fíjate, ahí está más o menos lo que yo les comentaba, que yo puedo descomponer un poco mentalmente cuáles serían las secuencias para poder encontrar el término general de esta secuencia numérica que es una sucesión. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser trabajar